¿Qué se siente estar en un mundo donde principalmente hay mucho hombre? Y cuando llegas a puestos en donde quizás son codiciados, ahí es donde, pues, donde ya viene un poquito más hacer conciencia de esta competencia y de cómo la diferencia de género influye, ¿no? ¿Has topado con machismo? Algunas expresiones de machismo dentro de la Fórmula Uno que te haya choqueado que alguien te trate de alguna manera así. Sí, la verdad sí, muchísimas. También entiendo que para ellos, cuando yo llegué, yo fui un shock al sistema, ¿no? Porque ellos, pues hasta ese momento no estaban acostumbrados a ver mujeres a cargo y sobre todo mujeres extranjeras. Cuando llegó Briatore tuviste una charlita con él, ¿no? Porque Sí, yo me acuerdo que platicaste con él, que es un personaje y además un sí. símbolo muy, muy masculino de la Fórmula Uno y aparte de antes, ¿no? Como que tuviste que hablar con él, ¿no? Platícanos de eso. Sí, y bastante fuerte porque es alguien que, bueno, yo había admirado siempre. Que aunque no te lo hayas propuesto, pero eres un ejemplo para muchas jóvenes que están buscando una posición en una industria tan importante, tan relevante, tan desafiante y exigente como es la Fórmula Uno, Dalia. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, esto es ESPN Racing. Hoy tenemos un programa muy completito y además con una invitada de lujo. Pero también hay que recordar que este próximo fin de semana se reanuda la actividad de la Fórmula Uno Gran Premio de Miami. La gran interrogante es quién hizo mejor su trabajo en este break obligado en el mes de abril, un break primaveral. Estamos como siempre, Alex Pombo, Pepe Toño Cortés, por supuesto también Adal Franco, soy Javier Trejo Garay y nos acompaña la invitada de lujo, a quien ya les anunciaba yo que tenemos el día de hoy aquí en ESPN Racing. Ella es mi querida Dalia Ramos. Dalia Ramos es ingeniera mexicana, es jefa de ensamblaje y pruebas de la escudería Alpine. Dalia, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Y de entrada preguntarte, ¿qué se siente estar en un mundo donde principalmente hay mucho hombre? Y hoy por hoy, Dalia es, no sé, hasta hace muy poco, Dalia, eras la única mujer en esta posición. ¿Cómo estás, Dalia? Qué gusto acompañarte. Hola Javier, hola chicos. Pues un gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es para mí es muy enriquecedor como tener estas pláticas y reflexionar un poco de lo que estamos haciendo, de lo que he hecho, de lo que hemos vivido y de lo que es la Fórmula Uno y pues al final recordarme que más que mi trabajo es algo bastante divertido, ¿no? Entonces a mí me encanta estar aquí. Y la verdad es que, bueno, volviendo a tu pregunta, yo desde pequeña, yo crecí con puros primos hombres. Bueno, tenía una que otra prima cercana, pero eran muchos hombres en la familia. Entonces, desde pequeña estuve acostumbrada a estar rodeada de hombres y siempre me llevaba muy bien con ellos, después en la escuela, universidad y toda mi carrera. Entonces, hasta cierto punto es normal, lo Claro. disfruto, me gusta mucho, obviamente viene con, sus desafíos, obviamente una vez, sobre todo una vez que empiezas a avanzar en la carrera, una vez que empiezas como que a escalar y cuando llegas a puestos en donde quizás son codiciados, ahí es donde, pues donde ya viene un poquito más hacer conciencia de esta competencia y de cómo la diferencia de género influye, ¿no? Y que se siente ser una minoría. Ahí sí ya de repente pues uno empieza a tener que derribar algunas barreras. Pero al final del día creo que es lo que estoy acostumbrada a hacer, lo que siempre he visto, no conozco algo diferente, entonces pues muy divertido. Yo nada más diría, Dalia, que el talento se impone porque estás ahí no por casualidad, sino por un reconocimiento a tu trabajo. Y yo sé que lo sabes también, Dalia, que aunque no te lo hayas propuesto, pero eres un ejemplo para muchas jóvenes que están buscando una posición en una industria tan importante, tan relevante, tan desafiante y exigente como es la Fórmula Uno, Dalia. ¿Cómo lo vives? El saber que eres ese ejemplo e inspiración también para muchas niñas, pero incluso también para muchos jóvenes, Dalia, porque esa posición, y me refiero en general, en la que estás, no es fácil. Hay mucho trabajo detrás de lo que hiciste. ¿Cómo te sientes con esta también responsabilidad de ser ese ejemplo para muchos, Dalia?
Sí. Pues obviamente me encanta. No voy a negar que creo que siempre les digo que creo que es parte de mi vocación. Yo desde chica quería hacer cosas que cambiaran el mundo. Sobre todo tengo muchísimo amor por mi país y siempre quise hacer algo que pudiera marcar una diferencia, ¿no? En mi país. Y te voy a ser muy honesta, cuando entré a Fórmula Uno pensé, el paso en mi carrera es algo que me emociona, que me apasiona, es algo que quería hacer, pero hubo un momento en el que sentí que estoy haciendo por el mundo, ¿no? Sí me lo cuestioné, sí pensé como es algo un poquito egoísta porque es un paso profesional que a mí me llena, pero que a lo mejor no estoy entregándole mucho al mundo. Claro que estamos haciendo los autos de competición y demás, pero no sé, sentía que era un nicho bastante pequeño, ¿no? Cuando me di cuenta que iba muchísimo más allá de eso, que realmente se trataba de la inspiración, se trataba de la motivación, de ser un referente y de un ejemplo, la verdad es que creo que en ese momento se completó la parte que me hacía falta para saber que lo que estoy haciendo el día de hoy es un sueño para mí también, ¿no? Y creo que es algo que también me motiva mucho, porque como ya te decía, a veces el camino es un poquito difícil, a veces hay desafíos que digo, ¿por qué tengo que estar pasando por esto, no? Pero cuando me doy cuenta que eso está impactando a los que vienen detrás y que Claro. seguramente las chicas que vienen y que me están viendo, ellas ya no van a tener que batallar con ciertas cosas o que simple y sencillamente ya no se van a cuestionar tanto el por qué están aquí, creo que eso ya hace que valga la pena. ¿Te has topado con machismo? Algunas expresiones de machismo dentro de la Fórmula Uno te haya choqueado que alguien te trate de alguna manera así. Sí, la verdad sí, muchísimas. De ahí a que me haya choqueado, pues quién sabe, porque hasta cierto punto es algo que esperaba, pero la verdad es que sí. Y yo creo que dándoles un poquito el beneficio de la duda, también entiendo que para ellos, cuando yo llegué, yo fui un shock al sistema, ¿no? Porque ellos, pues hasta ese momento no estaban acostumbrados a ver mujeres a cargo y sobre todo mujeres extranjeras. Si acaso, bueno, hay Además, gente de Francia, algunos que otros, sí, europeas o lo que sea, pero ya yéndonos tan lejos hasta México, pues para nada. Y aparte alguien que venía fuera de la industria, cuando yo llegué era mucho más joven que mis colegas, mucha gente que me reportaba, entonces también entiendo que para ellos fue algo nuevo y que no supieron quizás cómo reaccionar a eso, ¿no? Y la verdad es que al principio hubo bastantes cosas, bastantes sucesos en los que tuve que a veces irme y regresar y un poquito con más valentía y decir, un momento, esto no te lo voy a permitir, ¿no? Pero sí, 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 sí lo hay. Creo que cada vez es menos y cada vez me siento con la mayor confianza de, digamos, señalarlo cuando sucede. Pero bueno, creo que es un camino largo por recorrer todavía. Cuando llegó Briatore tuviste una charlita con él, ¿no? Porque Sí, yo me acuerdo que platicaste con él, que es un personaje y además un sí. símbolo muy, muy masculino de la Fórmula Uno y aparte de antes, ¿no? Como que tuviste que hablar con él, ¿no? Platícanos de eso. Sí, y bastante fuerte porque es alguien que, bueno, yo había admirado siempre. Cuando yo llegué a la fábrica, todo el mundo, yo siempre pregunto, siempre que llego a un lugar, siempre me gusta preguntar quién ha sido tu mejor líder y por qué, ¿no? Porque me gusta aprender de eso. Y todo el mundo mencionaba a Briatore y todo el mundo decía, bueno, no es alguien suave, es alguien bastante duro, es alguien que si está enojado te puede dar miedo, a quien le debes mucho respeto, pero es alguien que va a trabajar por el equipo y que eh, eh, te va a convencer del objetivo del equipo, ¿no? Entonces tenía muchísima curiosidad por conocerlo, nunca pensé que fuera a llegar de regreso al equipo y cuando él estaba regresando fue justo después de un parón de verano. Nosotros estaba viendo muchísimos movimientos en ese momento. El caso es que acababa, bueno, mi jefe estaba por irse y nosotros sabíamos que ese jefe no iba a durar. Entonces, recuerdo que regresamos del paro de verano y por allí nos contaron que Briatore y Oli, que en ese momento estaba llegando como Oli Oaks, como team principal, estaban tomando una decisión que iba a impactarme directamente a mí y a mis colegas, ¿no? En cuanto a cómo iba a estar la nueva estructura. Y me acuerdo que mis colegas y yo todos dijimos, no podemos permitirlo, tenemos que ir a decirles que no, pero pues nadie los conocía, ¿no? Porque era el primer día que estaban allí
Y curiosamente ninguno de mis colegas quiso ir a decir nada, pero ahí va Dalia la valiente y le digo, Oli, necesito platicar contigo, tengo que decirte algo hoy. Me dijo, sí, vente, estoy en la oficina. Cuando llego, veo que está con Briatore. Y le dije, regreso al rato. No, 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 pásate. Cualquier cosa que me tengas que decir a mí, nos lo puedes decir a los dos. Dije, pues ni modo, ¿no? ¿Cómo voy? Y a presentarme con el nuevo team principal, con Flavio. Y bueno, me preguntaron por qué estás aquí, qué nos querías decir. Obviamente yo empecé a decir cualquier tontería, no decirles que no estoy de acuerdo con su decisión y creo que están a punto de cometer un grave error. Y obviamente Briatore, él se me quedó viendo y me dijo, tú no viniste a decir eso. Stop the bullshit, Talia. ¿Qué quieres? Dije, pues a lo que va, ¿no? Y la verdad fue muy interesante porque obviamente demasiada emoción, demasiada tensión. Les dije, no estoy de acuerdo, creo que están cometiendo un error. Él obviamente me dijo sus razones. Yo le dije, aún así, no estoy de acuerdo. Una cosa es que estemos hablando de ciertas cosas y esto es diferente, demás. Y recuerdo que al final le dije, y no porque me veas mujer, yo no sé de lo que estoy hablando, porque llevo suficiente tiempo aquí, tengo la suficiente experiencia como para decirte lo que te estoy diciendo con todos los elementos y saber que esto es inaceptable. O sea, no creas que no aguanto nada, ¿no? Que solo me estoy quejando por quejarme. Wow. Y me acuerdo que se me quedó viendo, me dijo, ok, me dijo, de todos modos no tienes nada que preocuparte, tú vas a estar bien. Ya después, más de mis colegas, más gente habló y al final de cuentas revirtieron la decisión, ¿no? Pero sí fue un momento, pues bastante intenso, pero creo que para mí fue una muy buena presentación con él en el sentido de que me di cuenta que en efecto es alguien que impone muchísimo, pero es alguien que va a escuchar, es alguien que a lo mejor va a discutir, que a lo mejor va a ser duro, que a lo mejor te va a decir cosas que no te gustan, pero que va a escuchar y que va a tomar en cuenta lo que le estás diciendo, ¿no? Entonces, bien, bien. Uy. Vaya, No, bueno, qué arriesgada, vaya, ¿no? sí, qué valentía también, porque se dice fácil, pero hay que atreverse y lograrlo. Yo me quiero un poquito atrás, Dalia, para que nos cuentes realmente cómo es que llegas tú a la Fórmula Uno, porque no solamente en el ámbito de una mujer, porque dice muy bien Javier, no se trata de género, sino de talento. O sea, ¿por qué te inclinas tú hacia el tema automotriz y cómo es que llegas a la Fórmula Uno? Siempre me habían gustado los autos, siempre había sido algo que había perseguido desde mi primer trabajo, que fue en la Ciudad de México con Procter Gamble. Eh, no quedé en una empresa de autos, quedé en P&G. Y después cuando, bueno, vine a hacer mi maestría a Inglaterra y lo mismo, estuve intentando ingresar a diferentes industrias, una de ellas era la automotriz y la otra era la aeroespacial. Quedé en aeroespacial y la verdad es que estuve 6 años y medio en aeroespacial, fue algo que me fascinó, me gustó muchísimo. Estuve haciendo turbinas para aviones comerciales, que fue algo fascinante también. Yo creo que, de verdad, creo que he sido muy afortunada en trabajar con productos tan apasionantes desde el punto de vista ingenieril. Y bueno, estuve allí 6 años y medio hasta la que llegó la pandemia, que fue cuando empezó a impactar la industria aeroespacial, ¿no? Entonces fue cuando decidí moverme y la verdad es que siempre había querido estar trabajando con autos, pues no cualquier auto, ¿no? Algo que llegase a ser tan interesante como la turbina de un avión, ¿no? Entonces, pues fue cuando empecé a mirar en Fórmula Uno y creo que fue 50% la industria y 50% que el puesto era realmente lo que yo quería. Cuando leí, porque para ser honesta, había otros puestos en otras escuderías que fácilmente hubiese podido hacer porque eran muy relacionados a lo que había estado haciendo antes, pero eso le quitaba un poco de reto. A mí siempre me gusta como que dar ese paso adelante de algo que no he hecho antes como para aprender, ¿no? Experimentar algo nuevo. Entonces, este puesto para mí era ideal, era justo lo que quería. Y yo creo que, bueno, en ese momento coincidió, de hecho, Alpine, en ese momento Renault Sport Racing, estaba cambiando el nombre a Alpine y venía toda esta, pues, reestructura, reinventarse, tratar de renovar el sitio de Enstone, tratar de ver por qué se estaban rezagando, qué es lo que estaba pasando.
En ese momento, el que me contrató fue Rob White, que ahora es el COO en Cadillac, que es uno de los hombres que yo más he admirado en toda mi vida. Y creo que él, ahora me doy cuenta que él tuvo la visión de darse cuenta que alguien que no venía de Fórmula Uno iba a ayudar con esa visión de afuera, ¿no? Porque creo que muchos otros hubiesen podido, pues decir, no sabe nada de Fórmula Uno, viene de otra industria, lo que sea, pero él lo que quería era esa chispa diferente, ¿no? Era alguien que trajera algo diferente, que desbloqueara, que hubiera un terremoto allí, ¿no? Entonces, Rob creo que fue una pieza clave, Matt Harman también fue alguien clave en eso, y bueno, pues la verdad es que con ellos fue bastante fácil en el sentido de que la primera entrevista que tuve con Rob, creo que estuvimos hablando como 3 horas y era como querer seguir hablando de los planes, de lo que quería hacer, de quién era yo, de la escudería y demás. Y bueno, así fue fluyendo todo hasta que ingresé en el 2021. Oye, Dani, antes que nada, muchas felicidades, la verdad, qué historia y como dices, qué orgullo para ti, para México, para el automovilismo. Y ahorita que te escuchaba, se inspiraron en ti en la película porque el ingeniero del equipo de la película venía de la aeronáutica. Entonces, yo me imagino que algo se enteraron de ti. Me han comentado. Mira. Nada más Sí, He que, escuchado eso. oye, me nada más que gustaría, esa así, ingeniera por ejemplo, terminó con, ¿qué haces con Brad el Pitt. día a día? ¿Cuál es tu trabajo día a día? El día a día, pero nada más, ella terminó con Brad Pitt, pero mi esposo ya me hizo prometerle que yo no lo voy a dejar, entonces. Bueno. Estábamos viendo la Nos película. deja más tranquilos. Ni Cuando por ella Brad platica Pitt su tampoco. historia, pues, Ni por Este silencio, ¿eh? Este Sí, 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 silencio. sí, sí. Terrible. Bueno, quién sabe qué vaya a entonces, pasar en mi la día a 2 en día. el futuro. Sí. Claro. Pues bueno, yo estoy a cargo de todo lo que es el ensamblaje y las pruebas mecánicas, ¿no? Pero en el ensamblaje hacemos todo lo que es los nuevos componentes, todas las nuevas refacciones, todos los sistemas internos del auto y también todo lo que es el chasis, los alerones, los frenos, todo eso. Pero también hacemos toda la coordinación de servicio, reparación, mantenimiento y digamos la planeación de refacciones, ¿no? Nosotros somos los que decimos, mira, te aconsejamos que del sistema hidráulico tengas 7 sistemas para todo el año y así es como los vamos a ir cambiando. Estas son las refacciones que se necesitan. Por ejemplo, bueno, ahorita es completamente nuevas regulaciones, entonces todo es nuevo, pero hay años que tenemos mucho carryover. Entonces nosotros junto con ingeniería decimos, bueno, esto lo vamos a guardar, esto es lo que se necesita nuevo. Entonces nosotros hacemos toda esa coordinación con el race team y básicamente nosotros les entregamos, aquí tienes tu refacción, pásame la anterior, reparación, mantenimiento, lo que sea. Y también hacemos todas las pruebas mecánicas, lo que es, digamos, investigación y desarrollo, ya sea pruebas mecánicas para desarrollo del auto, para validación del auto, homologación de la FIA, todo esto que se hace antes en la pretemporada para homologar el auto, tenerlo todo listo, eso también está en mi departamento. Y finalmente, pues, tengo un equipo de mecánicos que lo que intentamos hacer es hacer todo el preensamblaje posible para que cuando llegue el fin de semana de carrera nosotros podemos mandarle al race team los sistemas o las partes del carro lo más preensambladas posibles para ellos sea más fácil, ¿no? Y con eso va pues toda la documentación, toda la información para que si ellos tienen que hacer cambios durante la carrera, pues podamos, digamos, darles seguimiento o darles la información que ellos necesitan. Qué impresionante. Oye, Qué interesante. Perdón, y cuando choca un auto, o cuando chocan un auto y que no tienen las piezas, a ustedes, si por alguna razón, hay 2 choques del mismo coche en el fin de semana y se les agotan las piezas, ¿ustedes tienen que estar atentos y enviar un repuesto de eso inmediatamente? Sí. Nosotros estamos todo el tiempo en comunicación con el race team. Entonces, en teoría, nosotros no trabajamos los fines de semana en la fábrica, pero pues en teoría, porque todo el tiempo tenemos que estar en contacto con ellos. Muchas veces tenemos personal de mi departamento en el fin de semana de carrera, también para que vayan a apoyar, pero también para que
pues cualquier cosa que se necesite, digamos, todo sea más rápido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar al pendiente. Idealmente siempre tenemos suficientes refacciones, tenemos algo que se llama minimum race quantity, que es como el mínimo de refacciones que debes tener en cada carrera, pensando que los dos carros chocan y que a lo mejor, no sé, chocaron, digamos, en un viernes de prácticas, entonces tienes que correr la siguiente sesión en 3 horas o cosas así. Pero vaya, hay situaciones que son inesperadas o a veces no alcanzamos a juntar el mínimo requerimiento y sí tenemos que estar, pues, de repente regresando gente a la fábrica cuando hay oportunidad, ¿no? Sobre todo cuando se está en Europa. Si es más lejos, pues bueno. Y también muchas veces he tenido que mandar a alguno de los chavos del departamento una vez que terminan de hacer algo, lo empacan y tienen que tomar el siguiente avión a entregarlo, ¿no? Entonces también hemos tenido esas situaciones donde nos ha tocado hacer eso. Oye, Dalia, y pensando justo por ejemplo, en esta nueva reglamentación, ¿cambió en algo la forma en la que tuvieron que trabajar ustedes o básicamente el sistema, la planeación sigue siendo la misma? Pero quiero unir esta pregunta con la que viene acerca de Miami. Por ejemplo, ¿se prepara algo especial para Miami? ¿Se prepara algo especial para cada carrera, Dalia? Sí, bueno, en cuestión de hacer algo diferente, realmente, ¿cómo funciona la fábrica, digamos, el flujo de información, la logística? Pues claro que cada año tratamos de mejorarlo, pero en sí tenemos algo que, pues, pues digamos que las bases no cambian, ¿no? En este caso, para nosotros, por ejemplo, con la nueva máquina de Mercedes, pues obviamente un poco el value stream, pues tuvo una variación, que ahora la máquina no llega de Viri, ahora llega de HPP, ¿no? De Mercedes. Entonces, ese tipo de cosas varían un poco la comunicación, pero al final de cuentas, pues los departamentos siguen haciendo, vamos a poner, por ejemplo, el hidráulico, ¿no? Con todos los nuevos sistemas hidráulicos que tenemos en el carro, pues siguen siendo los chavos del departamento de hidráulico, sigue siendo el mismo laboratorio que tenemos. Claro que necesitamos algunos equipos nuevos para hacer las pruebas, claro que hubo cosas que tuvimos que comprar y demás, pero al final de cuentas, pues son las mismas personas de cierta manera haciendo lo que ya saben, ¿no? Con nuevas ideas, nuevos test, cosas así. Hay veces que tenemos que construir camas de pruebas nuevas y ese tipo de cosas, pero al final, pues volvemos a asignar a un experto en esa cama de pruebas y vuelve a hacer pues las pruebas que se necesitan, ¿no? Entonces, digamos que en sí el día a día de la fábrica, lo que es el core de la fábrica, pues no cambia tanto. Ahora, en cuanto a qué se lleva diferente a cada carrera, tratamos de tener, a ver, están el desarrollo que se hace para las diferentes carreras, que desafortunadamente no se puede hacer cada fin de semana, entonces elegimos cuándo vamos a sacar algo nuevo para desarrollar. Y también hay los track specific items, que por ejemplo los alerones con el downforce, que es diferente para una pista u otra, pero también hay pistas que pues que los comparten, ¿no? Entonces, depende de cada escudería cuando hayan escogido hacer ese development o si queremos hacer algunas pruebas. Siempre, generalmente a cada track hay, aunque sea algo pequeño, nuevo. Y bueno, ya vienen los developments que son también pues más grandes, 3, 4 veces al año. Claro. Ya, Pero entiendo específicamente que un auto de Fórmula 1, Dale, perdón, Pepe Toño. Entiendo que un auto de Fórmula 1 evidentemente es sumamente complejo y es la mezcla, o en palabras tuyas, el ensamblaje de distintas cosas, ¿no? El motor de combustión, la aerodinámica, la batería eléctrica, que sea híbrido, los dos motores, eléctrico y de combustión, etcétera. Pero si tuviera que, en tu opinión y con tu experiencia y yendo quizás al lado romántico del deporte, pero también al avance de la tecnología, en tu opinión, ¿qué tiene que ser más predominante? ¿La aerodinámica, el poderío del motor de combustión, la energía de la batería eléctrica? ¿Qué tiene que ser lo que lleve la mano cantante en ese sentido? Sí. Pues bueno, va a depender de lo que diga la FIA, ¿no? Eh, a ver, en la experiencia que he tenido con Alpine, por ejemplo, la máquina
pues este año claramente ha hecho una diferencia comparada con años pasados, ¿no? Entonces, podríamos argumentar que la aerodinámica va a estar limitada si la máquina al final del día te deja 3, 4 puntos atrás del contrincante, ¿no? Ahora, la parte de la combustión y la energía, pues yo creo que aquí sí vamos a tener que depender más de lo que dice la reglamentación, ¿no? Ya sabemos que este año, por ejemplo, el manejo de energía está siendo bastante dominante, nos guste o no, entonces, pues es algo que tiene que estar quizás más adelante que la parte de combustión. Entonces, creo que en ese lado sí es un poquito lo que nos vaya dictando la reglamentación. Yo creo que es una combinación, es una combinación y es difícil. Yo creo que va a depender, podría decir el día de hoy, pues la máquina, porque a nosotros este año nos ha dado mucha ventaja la máquina, ¿no? Pero también tienes 4 equipos con la misma máquina y la aerodinámica es la que está haciendo la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender dónde se sienta cada una de las escuderías. Lo que sí es un hecho es que tienen que estar en armonía todos estos ámbitos, ¿no? Y me acuerdo mucho que creo que era Otmar el que nos decía que para poder ganar tienes que ser, como decía, muy bueno en todo y al menos excelente en una de esas cosas, ¿no? Pero no puedes ser deficiente en absolutamente nada. Todo tiene que ser muy bueno y por lo menos algo que sea excelente, ¿no? Y creo que es lo mismo con el carro. Todo tiene que estar aerodinámica, batería, combustión, tiene que estar piloto. Y inclusive el equipo de mecánicos que están en el track o el equipo del race team, que son todos los que hacen decisiones en ese momento, tiene que estar muy bien y algo tiene que ser excelente. Y desde el punto de vista de tu área y de tu trabajo, ¿a ti te gusta más la reglamentación actual o la anterior? ¿Cuál era más fácil o mejor, o el reto de ensamblar estos autos y buscarle espacio a las baterías y a todo esto en el nuevo auto? ¿Te gusta? ¿Les gusta más a ustedes? ¿Les gusta más en la fábrica esto que el año pasado? Yo creo que en general en la fábrica y muchos de los que estamos en esta industria, pues es gente, como dicen, son petrolheads, ¿no? Entonces es gente que le gusta el sonido, que le gusta pues la parte, sí, claro que hay muchos ingenieros que les encanta estar trabajando con el performance y tener la oportunidad de manipularlo desde el punto de vista, digamos, más del software y demás, pero claro que al final de cuentas, pues la gente quiere quemar gasolina y quemar llanta, ¿no? Para ver esto. Desde mi departamento, honestamente, no se siente mucho la diferencia porque al final del día nosotros nos encargamos de toda la parte mecánica. La parte de mecánica tiene que ser excelente, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad hasta cierto punto sigue siendo la misma. Es más lo que vemos pues en las carreras cuando ya está más integrada la parte de la parte eléctrica de los autos, eh, donde quizás hay un cambio más grande, ¿no? Pero vaya, yo creo que es un balance, ¿no? Como que todos sabemos que si tú les preguntas, todo el mundo te va a decir, ¿por qué no regresamos al V8? ¿Por qué no regresamos a las máquinas más grandes y demás? Pero quién sabe, a lo mejor también lo que está tratando de hacer la FIA es regresar a máquinas quizás más grandes, quizás más potentes, un mayor cilindraje, pero tiene que compensarlo de alguna manera, ¿no? No podemos salvarnos de todos estos targets de lo que va a ser el futuro en el mundo más sustentable, ¿no? Entonces creo que también hay que cumplir un poco por ese lado. Para eso está la Fórmula E, Dalia, y que dejen a la Fórmula 1 en paz. Bueno, tú no puedes opinar, pero bueno. No, sí, no, yo lo sé. Pero mira, yo al menos lo que he entendido es que la FIA está tratando de cierta forma, digamos, por decirlo de una manera un poco burda, de justificar un V8, por ejemplo, ¿no? Justificar que realmente no estamos dañando tanto el medio ambiente, entonces podemos empezar a regresar a un mayor cilindraje. Es lo que yo tengo entendido, ¿no? Que inclusive estamos hablando mucho ahorita del manejo de la electricidad, pero también ahorita, por ejemplo, están los sustainable fuels, ¿no? Que todo de esta parte de la gasolina y demás sea más sustentable y demás, porque es quizás hasta donde yo sé lo que se está buscando, ¿no? Poder regresar un poquito a esas máquinas, entonces hacer como un compromiso.
¿no? Oye, nada más Con los... rápidamente, con la combinación de lo que tú me decías, yo creo que ahora tienen más proveedores, ¿no? Por lo complicado que son los autos, simplemente tú hablas de toda la parte eléctrica, deben de tener más proveedores que lo que tenías antes, ¿no? Sí, sí, definitivamente sí. Sí, 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 eso crece y crece y al final, sí, la verdad es que es todo un monstruo. Sí. Ok. Oye, Perfecto. Dalia, preguntarte, pensando en los desafíos y este nuevo reglamento del cual ya hemos hablado y lo que supone, vemos que equipos como Alpine, por ejemplo, hablabas bien de la unidad de potencia, Mercedes, ¿qué tan competitivo ves ahora, independientemente de tu trabajo en la fábrica y en el desarrollo de estas refacciones y de este ensamblaje de la escudería? ¿Qué tan competitiva ves la Fórmula Uno? ¿Ves que desde tu experiencia se pueda recortar esta diferencia que ha habido entre equipos como Mercedes, por ejemplo, equipos como, incluso como Ferrari, que ha mejorado un poco, o McLaren, que también cuenta con unidad de potencia de Mercedes? ¿Crees que se pueda reducir esta diferencia por las quejas que ha habido de pilotos, de gente que piensan que esta Fórmula Uno no es tan atractiva como otras? ¿Qué opinas de todo esto y si ves que a corto plazo puede haber una mayor paridad en pista? Yo creo que va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo porque creo que, bueno, algo, lo que está haciendo la FIA para eso es poner el cost cap, ¿no? Que ya está desde el 2022, me parece, 2021-22, que todos los equipos tenemos el mismo presupuesto para gastar cada año, ¿no? Y es lo que están tratando de hacer, porque antes de que llegara esto, estábamos hablando de que un equipo grande se podía gastar 700 millones al año y un equipo pequeño a lo mejor 70, ¿no? Entonces era 10 veces más lo que un equipo pequeño. Y era obvio que un equipo pequeño nunca iba a alcanzar a un equipo grande, a menos que realmente hicieran las cosas muy mal, ¿no? Entonces la FIA dijo, bueno, todos tienen el mismo presupuesto, seas grande, pequeño, quien sea que sea tu patrocinador, el mismo presupuesto y cada quien va a ganar lo mismo. Lo mismo. Sin embargo, pues hay mucha infraestructura que viene de mucho tiempo, hay mucho expertise que vamos a tardar mucho en hacer el catch-up, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre hemos trabajado muy de cerca con Mercedes y desde siempre hemos sabido que, eh, digamos, yo tenía una cama de pruebas muy preciada, lo más difícil, lo más tecnológico y demás, ellos tenían dos o tres, ¿no? Entonces, pues claro, a lo mejor ya no pueden utilizarlo tanto como antes, pero va a tomar mucho tiempo hasta que se cierre ese gap. Entonces, creo que poco a poco lo vamos a ir haciendo y ya se ha demostrado que algunos, digamos, de los equipos medianos, inclusive de los equipos pequeños, estamos teniendo mejorías, pero creo que el gap final va a tomar mucho tiempo en cerrarse. Y también, por ejemplo, a un equipo que tiene el lujo de poder desarrollar las propias máquinas, pues también siempre va a tener una ventaja, siempre va a estar adelante de de los clientes que llegue a tener. El año pasado con McLaren a lo mejor fue algo bastante interesante, pero podemos ver que Mercedes otra vez desarrolló su nueva máquina y va a tomar mucho tiempo a que alguien pueda manejarla mejor que ellos, ¿no? Porque al final del día ellos la desarrollaron, ellos están un paso adelante con la aerodinámica que tiene que ver con la máquina, entonces va a tomar tiempo. Claro, ni hablar. Así están las cosas. Y yo quisiera preguntarte, pensando, a ver, entrando ya a la parte final también de esta charla, Dali, y agradeciéndote tu tiempo, acerca de qué esperarías para este próximo Gran Premio de Miami. ¿Ves qué tan competitivo ves a los autos de la escudería Alpine en lo que viene? Y si te animarías a acompañarnos a dar pronósticos para este fin de semana, Dalia. Ay, los pronósticos, qué difícil. No, yo sé. Mira, Dinos. sí, definitivamente es una ventana de oportunidad bastante grande y yo creo que la hemos aprovechado. Race Team ha pasado tiempo en la fábrica, que es algo que muy rara vez puede suceder y eso también nos ayuda a hacer una mejor colaboración y a poder aprender uno del otro y demás. Pero vaya, todo el mundo tuvo la misma oportunidad, ¿no? Entonces ahí es donde va a haber
digamos, esa realmente no es una ventaja competitiva, si todo el mundo la tiene. También va a haber un poquito de tweak a las regulaciones, entonces también va a ser como todo el mundo empieza a agarrarle la onda a esa parte, que también va a ser mucho que ver con el piloto. Lo que sí es que yo espero que pues siga la tendencia a la alta con Alpine. Yo creo que Colapinto ahorita está pues soltándose, creo que está empezando a ganar esa experiencia que todos sabemos que tiene mucho talento, pero como que queríamos que empezara a sentirse más seguro de sí mismo, ¿no? Ya tuvo los primeros puntos, ya tuvo un fin de semana increíble en Buenos Aires, entonces yo creo que se va a empezar a soltar más y esperemos que ya empiece a traer más puntos y bueno, Gasly creo que siempre ha sido un piloto bastante bueno y consistente y creo que eso nos está ayudando mucho a sentir la seguridad de que podemos hacerlo. Entonces yo espero que eso nos ayude con más empuje, ¿no? Y más inercia para Miami. Yo una última pregunta para Dalia, si me permiten, Por y favor. de paso felicitarte porque a mí me llena de orgullo que una mujer mexicana esté abriendo yo quería hacer algo por México, por el amor que le siento a mi país, y eso es ejemplar, ¿no? En cualquier ámbito. La pregunta es, ¿qué consejo le darías tú a alguien que quiere trabajar en Fórmula 1? Porque típico consejo es, no, que busquen alcanzar sus sueños, que crean que las cosas no son imposibles, que trabajen para ir. Todo eso es válido, pero ¿qué consejo puntual, así tangible, le darías tú a alguien que dice, yo quiero trabajar en la máxima categoría? ¿Qué consejo, qué camino, por dónde ir? Sí, mira, bueno, voy a decir un par de cosas. La primera es, pues, algo muy puntual. La mayoría de las escuderías estamos en Inglaterra. La mayoría de los mexicanos que yo he conocido que están en Fórmula 1 han tenido sus estudios en Inglaterra. Hay universidades en donde vamos específicamente a reclutar graduates o personas para hacer prácticas. Entonces, pues bueno, ¿no? Si existe la posibilidad de ingresar a una de esas universidades, pues creo que es el camino más corto. Yo hice una maestría en Inglaterra, nada tenía que ver con motorsport y tampoco en una de las universidades donde las escuderías buscan. Yo tuve una ruta muy diferente, pero creo que algo que también tenemos que hacer es persistir. Yo creo que muchas veces como mexicanos creemos que no lo vamos a lograr y también he escuchado mucha gente que dice, es que es muy difícil, es muy competitivo, como para qué, ¿no? Y la verdad es que vamos a seguramente a tener 400 aplicaciones antes de que llegue la buena, ¿no? Me decía precisamente Rob White, me decía, solo necesitas que una sea la buena, ¿no? Entonces, aceptar que muchas veces va a ser un no, aceptar que muchas veces las cosas no van a salir como nosotros queremos, pero eso no significa que tenemos que claudicar, ¿no? O que allí se acabó el juego. Hay que seguir y seguir y seguir y seguir. Y a lo mejor no va a ser mañana, a lo mejor va a ser dentro de 2, 3 años, pero siempre, siempre continuar, ser persistente. Yo creo que la persistencia y la tenacidad es lo que al final de cuentas pues nos lleva a donde queremos llegar. Yo Vital. también tengo una Claro. última. Venga. ¿Puedo preguntar? Venga. Hoy hablaste de Franco Colapinto. ¿Qué? ¿Has estado en la fábrica? ¿Has coincidido con él en la fábrica? ¿Has tenido alguna interacción con él? Si hay algo, alguna anécdota que nos puedas contar y que pues, ver a un piloto latino y tú una latina en el equipo, seguramente pudo haber algún tipo de conexión, ¿no? Entre los latinoamericanos ahí. La verdad, esa anécdota te la voy a deber para la siguiente, porque no he tenido la oportunidad de interactuar con él. Sí he estado en la fábrica, sí lo he visto. Nosotros en mi departamento hacemos los asientos para los pilotos, entonces digamos que son mis chavos los que han estado trabajando más con él en el Seat Fit. De hecho, creo que en algún momento también le tuvieron un pastel de cumpleaños y demás porque le tocó estar ahí en la fábrica. Yo trato de no interrumpir mucho, es difícil porque cuando sé que están allí o de repente bajo al piso y los veo, obviamente lo que quiero es platicar y demás, pero pues mi departamento es el que está haciendo la chamba y no puedo interrumpirlos, ¿no? Entonces, la verdad es que no he tenido la oportunidad de interactuar con él, pero hasta ahora creo que ha sido muy bien recibido en la fábrica y creo
creo que él también ha llegado con un espíritu bastante bonito, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de integrarse, y los comentarios que he escuchado de mi equipo han sido bastante positivos. Entonces, yo espero que ya pronto me toque poder platicar un poco más y poder interactuar un poco más, y ya la próxima ya les debo la anécdota. Ni hablar, alguien tiene que chambear, Dalia. Alguien tiene que chambear. Ni modo. Te toca a ti. Exacto, sí, sí, Pues sí. seguramente que sí. Exacto. Oye, En alguna próxima. rápidamente, y tú a lo largo de todos estos años has interactuado con Checo, han platicado, como dices, como latinos, como mexicanos, con la unión ahora que hay de Rock High, Cadillac. ¿Has platicado o has convivido algo con él? No, la verdad no. Lo he visto en el Gran Premio en México, que es el que me ha tocado asistir, pero tampoco me ha tocado platicar con él. Yo creo que ya este año me voy a poner eso como objetivo, ¿no? Porque ¿cómo es posible que ya tenemos dos pilotos latinos y yo no he platicado con ellos? Entonces, a Claro. ver si después del Gran Premio de México, esperemos que ande yo por allá y esperemos que estén. Y es que es difícil, porque como cada quien está haciendo su trabajo y hay tantos Claro. compromisos, realmente es difícil que puedas chocar. Sí, 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 Claro. sí, sí, definitivamente sí. Inclusive te digo, con los mismos pilotos de mi escudería, pues a veces es difícil, ¿no? Y cuando me ha tocado estar en carreras, todo el mundo siempre está ocupado y todo el mundo está de un lado a otro, pero me lo voy a poner como objetivo. Y es que Muy así bien. sea. Oye, dale, para no perder la costumbre que tenemos en ESPN Racing, le voy a pedir a mis compañeros que me den entonces su pronóstico para la carrera este próximo fin de semana, porque se reanuda después de este parón obligado por las razones que ya conocemos. Me gustaría, compañeros, si me dan, y también si Dalia quiere entrarle, aunque yo sé que a lo mejor no se quiere sentir tan comprometida con este tema, Dalia, estás invitadísima a dar tu pronóstico, pero que me den el podio de este próximo Gran Premio de Miami. Empiezo contigo, Adal. ¿Quién se lleva la victoria? Y si puedes, dame también la pole position. La pole va a ser para George Russell, quien se va a llevar también la victoria. Segundo lugar, Kimi Antonelli. Fin de semana redondo para Mercedes. Tercer lugar para Charles Leclerc. Bueno, luego nos das tu opinión de lo que dijeron, Dalia. Mi querido Alex Pombo. Pues mira, muy similar a la de Adal, pero yo me voy a ir con Kimi Antonelli. La Ok. pole sí va a ser para George Russell, la carrera va a ser para Kimi Antonelli y me voy a aventar un poco ahí. Creo que Hamilton está encontrando ese ritmo. Voy a poner a Hamilton en vez de Charles Ok. Leclerc en el tercer lugar. Tres en fila para Antonelli, entonces. Digo, si ocurre. Pepe Toño. Se están yendo por la fácil. Obviamente, lo más fácil es decir que va a ganar Mercedes, ¿no? Yo sí me voy a volver loco y yo voy a decir ¿Más? que la pole sea de Charles, sí, un poquito más. Que la pole sea de Charles Leclerc, que gane Charles Leclerc, que quede segundo George y que el tercero en el podio sea otro Ferrari, sea el de Hamilton, para que ya la temporada también tenga un poco de menos monólogo Mercedes. Perdóname, Dalia, yo sé que tú traes ahora motor Mercedes, pero pues si no, la cosa se pone demasiado de un lado, ¿no? Ya, que pinte de otro colorcito. Sí, estoy de acuerdo. Felicidades por tu optimismo. Pues yo creo que McLaren va a mejorar, trae motor Mercedes, voy a quedar con Piastri para esta carrera, ya estuvo cerca de la anterior. Para la pole, George Russell ganando Piastri, segundo Russell y tercero me quedo con Kimi Antonelli. Pues llegamos al final, yo solo quisiera agradecerte, Dalia, por supuesto, en nombre de todos nosotros, este tiempo que nos has dedicado, por supuesto, para atender ESPN Racing. Y un agradecimiento muy particular, ¿sabes para quién también? Para tu esposo, Dalia. Porque Se rifó, se rifó. se rifó ahí para que pudiera Sí, Dalia estar con nosotros. Tuvo que hacerse cargo el esposo de Dalia de la bebé que acaban de tener De hace la apenas 8 ingeniería meses. infantil de la casa, esta vez. Sí. así es. Entonces, un agradecimiento para él también por permitirnos y permitirte también que estuvieras con nosotros. Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias, todo un Felicidades, placer abrazo platicar fuerte. con ustedes. Ay, muchas gracias y bueno, pues espero que estemos hablando muy pronto otra vez. Que así sea. Un abrazo, Dalia. Muchas felicidades. Eres un ejemplo para México, como lo hemos dicho aquí, y que los éxitos sigan. Muchas gracias. Hasta Gracias. pronto, Dalia. Pues en Saludos nombre a de Flavio. Adal Franco,
de Pepe Toño Cortés, a Flavio Beatore también dice Pepe Toño, Adal Franco, la producción de Alexis Rivera y de Gabriel Garduño. Soy Javier Trejogaray. Saludos a quienes nos hacen llegar también sus mensajes: Rock and Cyber, Alejandro Gil 65, Alberto Cruz 28, también para Red Page también. Saludos para Juan Villalba. Más adelante, para la próxima semana, daremos lectura a sus comentarios. Muchas gracias. Esto fue ESPN Racing. Hasta la próxima.